Y aquí estamos revisando libros húngaros y libros trujillanos. Miren qué bella la poesía de Ana Enriqueta Terán, que nosotros tuvimos el privilegio de entrevistarla justo cuando iba a cumplir 90 años y justo un poquito antes de que partiera, casi centenaria. Y fue mágico conocer a Ana Enriqueta Terán, porque, bueno, somos andinos en casa, mi mamá de Tovar, mi papá de Ejido, del estado Mérida, tú eres trujillana y tú entiendes esa forma. Es una forma muy intensa que Isidoro no la entiende. Minutito. No la entiende. Yo soy de Cuaró No, y cuando ningún estuve Cuaró, tú eres de Artigas. en presencia de Ana Enriqueta Terán. Terán, mira, fue como una especie, digamos, de una ola que te invade, ¿sabes? Sí, pero es una intensidad particular la de los andinos. Fíjense un verso de este libro de Extravagancias Lúdicas de Ana Enriqueta Terán, que pertenece a los libros de la colección Biblioteca Ayacucho, que es otro emprendimiento extraordinario de Venezuela. Un último verso del poema La infinitud cabalga cuando escribo. La infinitud se afinca en la conciencia, de ser y estar, la infinitud y el canto, que da traspiés en hondo pensamiento. Ese misterio fascinante de Ana Enriqueta Terán, que dice mucho del ser trujillano. Pero yo quería compartir contigo, porque sé que tienes unas cosas hermosas que contar de Trujillo, de Cuba y de Hungría. Sí. Un autor que prácticamente tuve la oportunidad de leerlo completo, que es Sándor Márai, que no sé si él entendería a Venezuela en estos momentos lo que estamos viviendo. Él vivió una vida muy intensa, muy sufrida. Él falleció en el 89, vivió las guerras, pero él tiene una forma de ver el mundo muy interesante y muy profunda. Y nosotros cuando estuvimos en Budapest, bueno, ya Isidoro me complació con el capricho de comprar un libro de Sándor Márai en húngaro, y resulta que es uno de los libros más importantes de Sándor Márai, impresionante. Pero tú tienes una vivencia no solamente trujillana y no solamente de que tiene que ver con Hungría, sino también que te relaciona con autores de nuestra América pasando por Hungría. ¿Cómo es eso? Es bella esa experiencia. Sería, ¿hablas trujillano y hablas húngaro? Perfectamente. Sí, bueno, mis padres estudiaron en Hungría, sí, en Budapest. Entonces, bueno, yo buena parte de mi infancia la pasé allá, pero no solamente la pasé en Hungría, sino tuve el privilegio de vida de vivir en la casa quienes se hicieron mis abuelos putativos, de una gente que son poetas, escritores, intelectuales, pero además latinoamericanistas, ¿no? Amantes profundamente de nuestra América. Entonces, Šimor András, que es mi abuelo, es un poeta húngaro, profesor de español en el bachillerato húngaro, y se dedicó mucho a lo que tiene que ver con compartir la literatura. Entonces, él, por ejemplo, yo no sé si ustedes lo conocían, si saben, se dedicó y, por ejemplo, tradujo a Víctor Valera Mora al húngaro. Pero qué maravilla. ¿Ves? Entonces, llevar la literatura nuestra al húngaro es una cosa maravillosa. Igual, por ejemplo, Nicolás Guillén, que lo llevó también. Lo tradujo él. Lo tradujo él al húngaro, sí. Y asimismo, en reversa, como quien dice, por ejemplo, a Attila József, que es un poeta húngaro que vivió entre las guerras, que tuvo una vida muy fuerte, es de los poetas más queridos, digamos, en Hungría. Sí. Él lo tradujo al español. Ay, pero qué maravilla. ¿Ves? Al español de Venezuela, como dice Minelia Villalba de Ledesma, Attila József. Pero qué belleza compartir. Tienen el húngaro es un pueblo muy extraño y muy particular. Son solamente 10 millones de personas y ese idioma lo hablan solamente ellos. Y bueno, el origen del húngaro, digamos, en cuanto a literatura, lingüística, el origen con el que más se parece es con el finlandés, pero digamos, no tiene otro origen compartido, ¿no? ¿Por qué se le dice el pueblo magyar? Magyar es como se dicen los húngaros así mismo. Los húngaros se autodefinen. Es Magyarország, país húngaro. Magyarország. Magyarország.
sí, país húngaro. Ajá. Entonces, bueno, eso es. Y bueno, en esa casa tan maravillosa, que es la casa del recuerdo, digamos, de mi infancia, Sí, sí. yo tuve el privilegio de conocer a Nicolás Guillén, Qué bello. ¿no? Entonces, Nicolás Guillén, ese poeta cubano, el ese poeta, viejo maravilloso. así es, y bueno, yo recitaba los poemas de Guillén de chiquita y él se encantó conmigo. Ay, qué genial. Y este es mi tesoro, uno de mis tesoros más grandes, un libro que Guillén me dedicó siendo chiquitica, pues me lo regaló y Viene la todavía lo dedicatoria ahí conservo, ¿no? Para Sandrita, de su abuelito cubano Nicolás, en el año 75 en La... ¡Ay, pero qué belleza! Sí. Nicolás Guillén, qué belleza, qué tesoro. ¿Ves? Este tipo de cosas Entonces, que los bueno, libros digitales no nos dan. Eso me pone a mí, por supuesto, muy cerca de la poesía. O sea, yo, si tú me preguntas cuáles son mis lecturas, yo siempre vuelvo a la poesía. Sí. Voy y vengo. Creo que la poesía es un espacio, es un lugar recóndito en el que uno siempre encuentra algo nuevo y en el que uno, no importa la emoción, vas a la poesía y ahí te encuentras. Sí, sí. Y tienes poetas, no sé si se puede decir preferidos o lo que lees mejor o más. Bueno, por supuesto hay algunos, hay cosas, por ejemplo, a mí Benedetti me gusta mucho. Mira, mira, pero mira cómo escribe Attila Joseph. Así lo pronunció, si pronuncié bien el apellido. Mi corazón erraba sin dogal, pero ahora comprende inteligente. Solamente un mortal a una mortal puede llegar a amar inmortalmente. Y Sandra lo tiene marcado. Sí, ese es de los más bellos, así es. Bello, Sí. ¿verdad? Sí, Nosotros sí. allá cuando estuvimos en... Mario Benedetti, entonces tú decías que era uno de los poetas. Es uno de los, por ejemplo, el canto a la alegría es una cosa con la que uno siempre se tropieza, ¿no? Y sobre todo en estas cosas uno dice, Sí. bueno, mi trinchera es la alegría y defendamos la alegría contra todo. Sí, sí, sí. Y así uno va teniendo encuentros. También fíjate, este que es un poeta guatemalteco también fue traducido al húngaro. Humberto Acabal, que visitó Venezuela en algunos festivales de poesía. Es extraordinario este poeta, Humberto Acabal. Cuando estuvimos allá en Budapest en 2014, estaba de embajador Raúl Betancourt Siland. Una gestión extraordinaria, una cosa tan sencilla, tan cálida, tan bonita, optimizando los recursos del país como debe hacer un embajador, hablando de Venezuela en cada momento, y nos dio la oportunidad de ir a una universidad donde estudiantes de español quisieron conocer de Venezuela y nos hicieron preguntas. Fue muy bello estar allá, y es un país como mágico, ese Danubio que divide a Buda y a Pest. Yo estaba curiosa también porque había leído una obra de Chico Buarque, el cantante, que es novelista, que había hecho una obra sobre un traductor en Budapest. Estábamos curiosos por ir a Budapest y no dimos el gusto. ¿Cuántos años estuviste tú allá? 7, 8 años. Sí, bueno, no, el Danubio sin pretensiones es más hermoso en Budapest que en el resto de Europa. Es azul, como diría, ¿no? No, sin duda. Efectivamente divide la ciudad. ¿Por qué se llama Budapest? Bueno, es la división. Buda es un sector, digamos, lo más transitado, lo más cotidiano, por decirlo de alguna manera. Pest tiene algunos sitios un poco como más reservados, pero el Danubio lo atraviesa. Y bueno, el Parlamento es una que está allí a la orilla del Danubio. La otra cosa particular que es bellísima son los puentes. Hay cerca de 8 o 10 puentes que unen la ciudad, y esos puentes son majestuosos realmente. Los mercados también son preciosos, coloridos. Las librerías son muy lindas. Vimos muchas librerías bonitas, claro, y uno con las ganas porque eran puros libros en húngaro y Claro, bueno, pero Sí, eran pero hermosas. te compraste un libro en húngaro. Bueno, pero me compré un libro en Eso húngaro. está muy bien. Y bueno, mi mamá es trujillana, Sí. entonces bueno, y llegó a Budapest. ¿Sí? Sí, pero bueno, si me preguntas también, yo tengo una mezcla que creo que es muy... Bueno, he vivido con ella y me parece maravillosa. Mi papá es de origen boliviano. Entonces, bueno, tengo un poco de lo boliviano, del altiplano, tengo un poco de lo andino, que mi mamá es trujillana, y bueno, esa crianza que me da como esa parte, pues, del cariño y el afecto también. Que has sabido transmitir ese amor a los libros a tu hija, que ha sido recurrente
en los programas de la librería mediática de una manera muy particular. Ella siempre muestra los libros de la familia, los libros que han sido regalados con mucho orgullo, como si fueran pequeños tesoros. Eso es muy hermoso, saber conservar los regalos que a uno le dieron de niño. Claro, sí, no, ella, bueno, también por toda la familia, no solamente la parte mía, también la de su papá, hay como mucho afecto, ¿no? Por esa parte de lo que es la lectura. Y yo los libros siempre los tengo al alcance. Eso creo que hace parte, están allí. Yo nunca le busqué un libro, toma para que lo leas, sino que estaban al alcance. Para que ella escogiera. Y ella escoge y lee, o ella escoge y mira, entonces eso Mira, y ustedes cuando yo estaba haciendo la reseña, que va a ser recurrente, con más o menos detalle a lo largo de varios programas, y lo ha sido, ustedes hablaban de la importancia de este libro, porque este libro es importante releerlo, aunque a veces de repente uno no esté de acuerdo con algunas cosas que él ve o expone, o analiza o concluye. ¿Por qué crees tú que hay que releer a Eduardo Blanco y Venezuela Heroica y después tú, Isidoro? Bueno, sin duda, ese libro refleja buena parte de la venezolanidad. Entonces creo que nosotros siempre tenemos la necesidad de vernos como en espejos que están allí. Y creo que ese es un poco un espejo y transmite un poco lo que es la historia de Venezuela desde una óptica, por supuesto. Tendrá uno que limpiarla, como quien dice, pero es de la venezolanidad. Y la venezolanidad, más allá de las posiciones que cada quien escoja en la vida, es importante. Y creo que es un encuentro en ese sentido para nosotros. Lo que te ha fascinado con la historia de Venezuela, impresionante. Lo cierto es que sí, a mí la historia de Venezuela me parece que es una historia riquísima, pero riquísima en hechos históricos y en personajes históricos que han marcado y que se han convertido en personajes universales. La historia de Venezuela y su pueblo ha generado a hombres como el Libertador, que es reconocido, yo no sé, en qué lugar no es reconocido del universo, y Francisco de Miranda, ¿no? Ahora, muy bien, este libro yo les aconsejo muchísimo a quienes no han estado leyendo historia en otros libros de otra enjundia, que no han estado leyendo historia, tanto cualquier persona adulta como jóvenes, muy especialmente jóvenes, tienen que entender que la historia venezolana es un orgullo, como el presente venezolano, para cualquiera de los que vivimos en Venezuela. Aquellos que de alguna manera nos hemos convertido en venezolanos por distintas razones, como el caso mío y el caso de millones de personas que han sido acogidos aquí en Venezuela, sino también por el propio venezolano. Tienen que conocer su historia. Y esta historia es una historia que tiene una cantidad de elementos de mucha importancia porque tiene rasgos épicos. Y es una historia que está escrita en 1883, creo que es Eduardo Blanco de fines del siglo XIX, del siglo XX, perdón, y de alguna manera significa un acercamiento, siglo XIX, un acercamiento importante a todo eso. Por eso yo comparto contigo sobre la venezolanidad que este libro pone. Bueno, hemos recorrido una cantidad de temas, ha sido tan sabroso, se nos pasó tan rápido el tiempo, pero quizás a mí me llegó, no sé por qué, Sándor Máray me llegó a través de un compañero periodista de Telesur que me dijo, lee La amante de Bolzano, que es un libro de Sándor Máray, y me lo mandó por Twitter. Y yo no tenía ninguna amistad con él ni nada. Yo, pero ¿y por qué me mandó eso? Y empecé a leerlo y me fascinó. Ya había tenido un libro de Sándor Máray en biblioteca y no me había interesado. Y a partir de ahí quise recorrer toda su literatura. Y lo que me ha fascinado es cómo, sin saber de Hungría, sin saber el espíritu húngaro como tú sí lo tienes internalizado porque viviste allá y lo comprendes más, cómo a través de la literatura alguien te puede decir cosas que ya no está contigo, que ya no está aquí, que ya partió hace muchos años y esas cosas te llegan. Yo estaba buscando una frase para leértela para que vieras cómo escribe y él dice, antes de apagar la luz, esto es como un diario que le escribe, ¿no? Babitz, no es el cantante quien pare la canción pare a su cantante. Es cierto, me asaltan recuerdos de ciertos momentos, como cuando un mensaje echaba chispas y de repente todo cambió, mi forma de vida, el ritmo que imprimía mi existencia, empecé a combinar mi trabajo con mi quehacer diario, todo desapareció. Esos cambios que vamos teniendo cíclicamente y que abren la puerta a nuevas experiencias,
a nuevos retos. Entonces estos cambios que hemos estado sufriendo a través de la pandemia, fíjate que él no tiene ni idea de que eso iba a suceder, escribe esto hace 30 años o 40 años, y entonces uno dice, no tenemos que tener miedo a esos ciclos que abren y cierran, porque son nuevos retos. Y quería cerrar con eso que tienes tú como reto inmediato dentro de esta gestión en la UBB para cerrar el programa. Bueno, lo primero es que me quedo con la inquietud de leer a Sándor Márai, porque a tu poeta. Porque de verdad que te he escuchado hablar de él y me parece que bueno, es interesante. Sin duda me quedo con esa inquietud. Y bueno, los retos en la universidad, fíjate, yo creo que justamente como lo refleja esa frase que tú dices, ¿cuál es el nuevo tiempo, no? Y en este nuevo tiempo nosotros tenemos, sin duda, por una parte, los aprendizajes de la pandemia. Es decir, estamos hablando de un eventual retorno, pero es un retorno que no va a ser como cuando salimos en marzo del 2020. Sí. Va a ser distinto, tenemos que construirlo colectivamente. Y tomando como bueno los aprendizajes de la pandemia. ¿Qué cosas, herramientas, posibilidades se nos abrieron y que ahora pueden ser parte de nuestra cotidianidad junto con la progresiva, digamos, incorporación? No me gusta llamarlo normalidad porque no es el parámetro. No. De lo que fue. Es una nueva realidad. Es una nueva realidad. Entonces, la progresiva incorporación o las nuevas modalidades, las nuevas dinámicas que nos corresponde implementar están cargadas de los aprendizajes de la pandemia. Y además de eso, tenemos el reto de trabajar en función de generar mecanismos productivos, experiencias productivas que ayuden a la universidad a sostener su vida académica, ayuden a la universidad a sostener su cotidianidad. Entonces, esos son como, digamos, elementos que nosotros necesariamente estamos incorporando, estamos revisando y que son parte, tampoco es una idea que yo tuve, es parte de un proceso, de un proyecto, de un lineamiento que se está gestando justamente a nivel de lo que es la Universidad Venezolana y nosotros tenemos que incorporarnos en ello. Bueno, a ver si las otras universidades aprenden algo de la UBB. No quiero mencionar una donde yo me gradué. Empieza por U, sigue por C y termina por B. Está cerquita. Sería aconsejable que la audiencia, los usuarios, entren a la... Sí, que entren a la página para que se informen los que quieren estudiar aquí, los que tienen alguna duda, los que quieren contactar, los que quieren enviar un mensaje. Es bueno entrar a la página de la UBB. Ahí la coletillita, pueden también todas nuestras redes sociales. Sí. Siempre es unibolivariana, sea para cualquiera de las opciones de redes, Instagram, Twitter, los canales YouTube, unibolivariana. Unibolivariana. Bueno, los invitamos a leer siempre, a leer de todo. Hasta el próximo programa. Le soleil d'un million de matins, soleil d'un million de chagrins. Tu es la terre d'un million de midis, terre d'un million d'aujourd'hui. Tu es le monde d'un seul matin.